nombre, bueno, de nuestro centro cultural. Les agradecemos una vez más que nos acompañen, que estén presentes con nosotros. Hola, Sarita. Esta actividad de presentación del libro está coorganizada con la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, capítulo argentino. Cabe acotar que este movimiento internacional del cual nuestro centro cultural es parte, fue creado por el comandante Hugo Chávez hace 10 años. Como ustedes podrán apreciar, está integrando este panel Pedro Brigger. Aquí en esta mesa no hacen falta demasiadas presentaciones formales, es conocido, periodista, político, intelectual, con una fuerte presencia en nuestro país, en los medios de comunicación, en el exterior, en fin. Así que aquí está Pedro, al que le agradecemos muchísimo su presencia. Va a estar aquí a mi izquierda, no, está allí, se iba a sentar acá, Pablo Imen, integrante de la dirección de nuestro Centro Cultural de la Cooperación, que mucho tiene que ver, Pablo, con la edición de este libro, con la relación de nuestro Centro Cultural desde el punto de vista institucional con el Centro de Estudios que dirige Alfredo, con esta actividad que hacemos hoy, en fin. Así que aquí está Pablo Imen con nosotros. Va a estar, por lo menos está programado, Atilio Borón en esta mesa, que se va a sentar, eso sí, a mi izquierda, y si no llega a venir, se la pierde. Y por supuesto, el autor de nuestro libro, Alfredo Serrano Mansilla, yo diría un importante intelectual, nacido en España, economista, estudioso de la economía, pero que también ya podemos decir con toda sinceridad, de todo corazón, que es un luchador y un militante político de la causa americanista, de este notable proceso político que se viene dando en nuestro continente desde el 98, ya que es asesor de varios presidentes de nuestro continente, fundamentalmente en los temas económicos, entendiendo como siempre los temas económicos como temas económico-políticos, y yo diría que ha jugado un papel y juega también un gran papel en un fenómeno raro, en un fenómeno de época muy interesante, que también es la consecuencia de este momento histórico que vivimos en el continente, que es el hecho de que en el viejo continente, en otras latitudes, se ve el proceso americano como un ámbito de estudio y de ejemplo para la lucha política en esos países centrales, para el debate teórico y para el modelo a buscar, a perseguir, a luchar. Un fenómeno que francamente creo que no existió nunca desde nuestra independencia. Siempre nosotros fuimos tributarios de los países centrales, de la cultura europea, de la cultura norteamericana, en fin, no es que renunciamos a la herencia cultural de la humanidad, una visión universalista, pero también eso tuvo sus deformaciones europeístas, así que creo que es un hecho significativísimo que hoy por hoy, en los procesos de lucha, de transformación europea, se estudie y se tome como ejemplo lo nuestro. Alfredo también, en ese sentido, creo que está haciendo un aporte muy importante. Así que damos por inaugurado este encuentro y lo vamos a hacer con un poquito de cine. No quiero dejar de mencionar que está presente con nosotros Lourdes Suazo, le damos la bienvenida, le agradecemos. Todos ustedes la conocerán, está modestamente sentada allí, pero bueno, la verán en Canal 7 todos los días por la mañana. También hay una representante de la República Hermana de Ecuador. Aquí está la compañera, ¿cómo se llama, compañera? María Mercedes Guevara, no tiene apellido. Bienvenida, muchas gracias por su presencia. Así que
Vamos a dar inicio. Está Jorge Kreiner, también no lo había visto, ahora lo veo, representante del Partido Comunista. Y vamos a comenzar con un videíto de 5 minutos para entrar en calor. Es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que nos una amorosa, que nos pegue en el pecho. Vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. Que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Levante, que la suerte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Hay una crisis en el mundo, económica, crisis política, crisis social. Ahora, la más grande crisis que tenemos es la crisis de ideas. Canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, hoy viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Como el grito del centauro en las queseras del medio, como la patria en el himno, como el clarín en el viento. Por aquí pasó Bolívar, compadre, hacia aquellos montes lejos. El sol de la tarde estira hoy su perfil que vuelve sobre este inmenso desierto para Argentina. Bueno, no nos cansamos de recordar el paso de Hugo Chávez por nuestro centro cultural en dos oportunidades, en el 2003, en el 2007, esta es la segunda oportunidad.
que vino a nuestro centro cultural. Hicimos un libro de ese paso que yo aquí tengo y después voy a contar, como para matizar, nuestras intervenciones, 2 o 3 anécdotas que, en fin, van a servir para que nos divertamos también con Chávez, además de que analicemos el pensamiento, el accionar de Chávez. Creo que, en fin, quiero decir que para nosotros, para nuestro centro cultural, editar esta obra, editar este libro de Alfredo, es un hecho de gran trascendencia, porque valoramos muy sustancialmente el trabajo de investigación que hizo Alfredo, desde el punto de vista de encontrar las raíces, la historia, la articulación del pensamiento económico de un hombre que obviamente fue un gran líder político de nuestra época, que transitó por la economía, pero que naturalmente y por supuesto no era un economista profesional. En todo caso, su profesión fue la de militar y después fue la de político. Y después esa que no se compra en botica, como se decía antes, la de líder de los pueblos, la de líder continental. Sin embargo, aquí se analiza en este libro a la economía como parte de la ciencia política, que creo que Chávez encarnó quizá como nunca esa unión, esa síntesis entre la economía y la política. Y si bien puede parecer un valor conocido, sin embargo es imprescindible destacarlo, ya que, como en otras áreas de la ciencia y de las artes, la estrategia cultural e ideológica del imperialismo fue la escisión de las distintas ramas de la ciencia y de las artes de la política. Escindirlas y transformarlas en una suerte de analitismo teórico que no sea un instrumento para la lucha y la transformación política, social, cultural, revolucionaria. De forma tal que la unión de lo social, lo cultural y lo político en Chávez, esa encarnadura, es un valor que creo que tenemos que rescatar. Fue quizás el hombre de los líderes políticos de nuestra época que fue más capaz de inventar en ese sentido, ya que no solo sintetizó a la economía y las otras facetas de su tránsito con la política, quizá como nunca, porque se tomó el desafío, se tomó en serio, encarnó aquello de Simón Rodríguez de que hay que inventar, si no se va a errar. Quiero destacar también otro rasgo de Chávez que creo que marca también un tema notable de época, que es no solo la de empujar la rueda de la historia, tomando la historia en sus manos como un hombre temerario, audaz, con una gran firmeza en sus convicciones, desde donde junto con Kirchner y Lula hicieron el ALCA de Mar del Plata, el anti-ALCA, el Alcarajo. Ahora bien, si bien ese hecho obviamente fue un hecho de enorme trascendencia, quizás yo estaba pensando y tratando de rememorar la historia del continente, si nosotros superamos los primeros 15 años de nuestra América, que fueron las guerras de independencia que desarrollamos bastante unidos los pueblos del continente y que fue el elemento central que posibilitó el triunfo contra el imperio colonial, que hay que aclarar que era un imperio colonial en decadencia, pero seguía siendo un imperio poderoso que no iba a entregar y perder así nomás una riqueza fenomenal y colosal como era el continente americano. Quiero decir que luego de ese periodo quizás haya habido muy pocos elementos políticos continentales de la trascendencia que tuvo la ruptura con el ALCA, la pateadura al presidente del imperio mundial. Quizás en 200 años no hubo otro hecho. Hubo grandes testimonios, como fue aquel del Che en Punta del Este,
que fue un testimonio histórico notable, pero quizá de la trascendencia para todo el continente en términos materiales como tuvo eso, no hubo creo otros. Lo que quiero destacar es que la visión chavista de la economía y de la integración incorporó un elemento notable que quizá pocas veces haya habido en el continente, y seguramente nunca como desde él, que fue la idea de que la riqueza de las distintas patrias del continente debían ser compartidas, de que la idea de la solidaridad tenía que ser integral y profunda y generosa, y que la riqueza, por ejemplo, la riqueza petrolera de Venezuela, debía ser compartida desde Cuba a los pequeños países centroamericanos o acá hasta, por ejemplo, la Argentina. Ese es un elemento cualitativo superador, porque vence uno de los dramas más grandes de la historia de nuestro continente, que es el que se inició en 1825 en Panamá, que fue precisamente la imposibilidad de sostener el proceso de integración continental que se había logrado con las guerras de la independencia para vencer al colonialismo. Sin embargo, Panamá, el fracaso de Panamá, fue el triunfo de los localismos de cada uno de nuestros países, de los falsos nacionalismos, de las oligarquías locales y sus mezquindades desde el punto de vista de sus intereses, que luego construyeron también su relato histórico para sostener esa división de nuestro continente, que en gran parte todavía continuó a lo largo de 200 años. Por lo tanto, la actitud de Chávez generosa, hay que decir que uno de los elementos, digo uno porque debe ser una cosa muy compleja de los países, de la historia y de los seres humanos, del gran amor de Néstor y Cristina por Chávez y viceversa, pero más que nada de los nuestros, tiene que ver con que cuando nosotros estamos en 2004-2005 en la ruina, no exagero nada, el único que nos prestó, que nos dio, que nos ayudó, porque nadie nos daba, éramos la plaga, fue Chávez, que lo hizo desde una concepción ideológica de un verdadero conducta solidaria e internacionalista, que va más allá, que fue mucho más allá del discurso, de forma tal que entiendo que fue desde el punto de vista de la economía yo diría un aporte notable para transitar una nueva época. Y hablando de nueva época, también creo que es interesante destacar que Chávez era consciente de que no solo había que desarrollar transformaciones económicas, sociales y culturales, sino que se estaba inaugurando, que se estaba construyendo y que se estaba viviendo una nueva época en el continente, continuadora de las guerras de independencia y de la primera independencia, que él en realidad nos decía que todavía estamos en la etapa de desplegando la lucha continuadora de la primera independencia. Se inclinaba más por esa tesis que la de la segunda independencia. Lo que creo importa, o por lo menos quiero destacar en esta oportunidad, que desde esa conciencia histórica de que los pueblos en el continente estamos viviendo una nueva fase, eso que también Correa habla de la época de cambio, del cambio de época, desplegó esa intensa actividad para fortalecer este nuevo momento, este cambio de época, de los cuales él fue quizás el principal protagonista de este cambio de época. Chávez también, no tenemos hoy tiempo, pero fue lo que aquí desplegó aquel día en este Centro Cultural de la Cultura Crítica, de la Cultura de Izquierda, desplegó una buena cantidad de elementos relacionados con la cultura. Era consciente de que el cambio de época tenía que ser económico, social y fundamentalmente cultural. Insistió, luchó, pregonó, y forma parte de su legado la necesidad de librar en todos los terrenos una fuertísima batalla ideológica. Era consciente de la derrota que desde el thatcherismo sufrimos los pueblos de todo el mundo, y muy particularmente los pueblos de nuestro continente, y que era imperioso librar la batalla por ahí. Desde el punto de vista de la amalgama de lo económico, lo político y lo cultural,
tuvo claro siempre que era imprescindible derrotar al neoliberalismo. Era consciente en plenitud de que ese sistema que triunfó de carácter contrarrevolucionario como fue el neoliberalismo, desde cualquier perspectiva avanzada y de progreso, porque eso fue el neoliberalismo, un proceso contrarrevolucionario mundial, bregó entonces y luchó porque haya una fuerte disputa ideológica, además de ir creando un nuevo sistema económico, social y cultural que no podemos dejar de destacar que él imaginó y luchó por comenzar a materializar lo que es el socialismo del siglo XXI. Porque lo de Chávez no fue simplemente el gran simbolismo de rescatar la idea del socialismo. Un socialismo que señaló que había que revisar, que había que recrear, que tenía que ser americanista, que tenía que tener los afluentes del socialismo clásico y los nuevos de nuestro continente y los nuevos de otros lugares de la Tierra. Además del simbolismo de valorar y de rescatar la idea del socialismo, que luego tomaron otros pueblos y otros presidentes del continente, llevó a cabo, dio inicio a los pasos que podían en relación a imaginar una sociedad desde el punto de vista económico y social, solidaria, humanista, con un fuertísimo protagonismo del pueblo en la gestión de la cosa pública y con una idea de que había que transformar revolucionariamente al sistema capitalista en nuestro continente. Así que allí creo que en toda su visión económica y política es imprescindible rescatar no solo la idea y el simbolismo de Chávez, sino también su búsqueda concreta. Quiero terminar, porque si no, no voy a cumplir con lo que dijimos, con una frase que dijo aquí, que creo que vale la pena que la tengamos. Primero, no quiero dejar de decir en homenaje a él algo que decía un gran hombre argentino, José Ingenieros. Todo porvenir ha sido una creación de los hombres capaces de presentir. Eso sintetiza esa frase, esto que yo intento explicar, que fue consciente Chávez que había un cambio de época y que él era uno de los grandes protagonistas que expresaba esa época. Fue un hombre que presintió el porvenir que se venía. Vuelven las ideas, dijo aquí. Uno de los grandes desafíos de hoy, retomar, buscar lo que se fue, pero vuelve. Debemos tener capacidad para salir del laberinto, para vencer las oscuridades, para iluminar con antorchas con lo que podamos iluminar, para rehacer los rumbos y retomar la navegación hacia la utopía. Porque si para algo sirve la utopía, es para eso, para llamarnos, por aquí es. Y en el camino habrá que hacerla concreta, habrá que ir haciéndola concreta. No sé vivir sin utopía, ahora hagamos realidad esa utopía. Yo creo que de nosotros depende que que está comenzando sea el gran día, que sea el gran día para nuestra América. Patria, socialismo o muerte, venceremos. Gracias. Pedro, por favor. Sí, buenas tardes. Primero me voy a tener que disculpar porque el noticiero empieza a las 8 y yo tengo que estar ahí. Por lo general a las 7 ya estoy ahí, pero hice la excepción acá por el gran amigo y compañero Alfredo. Quería estar y por lo menos comentar algunas cuestiones del libro. Primero quiero decir que es un libro muy original y había que atreverse a hacer un nuevo libro sobre Chávez. Se ha escrito mucho sobre Chávez y seguramente seguirán apareciendo nuevas biografías. Y esto es interesante por el lugar donde estamos y por mi propia experiencia, la de muchos de nosotros. Digo que se escribirán muchos libros todavía sobre Chávez, y cuando Chávez ganó las elecciones en diciembre de 1998 se sabía muy poco sobre Chávez. Y comento esto porque yo justamente estaba en un brindis del Credicop
pocos días antes de viajar a Venezuela para cubrir las elecciones que gana justamente Chávez en diciembre de 1998, y la estaba cubriendo para la revista Acción, que todos ustedes me imagino conocerán. Estaba buscando el viejo artículo que escribí, lamentablemente no lo encontraba, y creo que todavía no están en los archivos digitalizados de Acción los que escribí en su momento. Pero recuerdo muy bien que en ese cóctel yo andaba preguntándole a todos los que estaban por ahí, ¿quién es Chávez? ¿Quién me puede tirar una punta? ¿De a dónde voy? Yo iba a las elecciones en Venezuela y realmente sabía muy poco. Es la realidad, creo que la mayoría de nosotros sabíamos muy poco. Lo primero que busqué en Venezuela, la curiosidad intelectual y periodística de uno siempre lo lleva a eso, buscar libros sobre Chávez, pero tampoco había muchos libros sobre Chávez. Y justamente estaba conversando con Alfredo, que uno de los pocos libros que había, que ni siquiera tiene el libro, el original, yo lo tengo, se llama Habla el Comandante, un libro tapa verde, unas 600 páginas, que escribió un intelectual marxista en esa época, hoy difícil de calificar, Agustín Blanco Muñoz, un historiador con excelentes libros de historia sobre la guerrilla latinoamericana, y que era el fruto del trabajo de 3 años de entrevistas con Chávez en prisión. Y cuento esto porque, digo, se escribieron muchos libros sobre Chávez, en esa época obviamente había muy poco sobre Chávez, y me parece muy elogioso respecto de Alfredo que se haya atrevido a escribir un nuevo libro sobre Chávez. Y digo atreverse, y yo señalaba que es un libro muy original. ¿Por dónde entrar un nuevo libro sobre Chávez? Y creo que Alfredo eligió una beta, reitero la palabra original, muy original y atrevida, que es entrarle desde el pensamiento económico. Y el sábado yo le preguntaba en Visión 7 Internacional, donde lo llevamos a hablar sobre el libro, si no era una cuestión de gancho, ¿no? Bueno, acá para vender el Chávez económico. Era un poco provocadora mi pregunta, creo que el libro responde muy bien, con creces, y también trato de ser breve. Yo me acuerdo también, para aportar un poco de anécdotas, a Hugo Chávez cuando vino acá en el ND Ateneo, en el 2004, 2003, 2004, no me acuerdo, donde él hacía llamado que necesitaba en Venezuela economistas heterodoxos, porque no lo sabía, eran todos ortodoxos y no sabía qué hacer con ellos. Y en su momento nosotros obviamente nos candidateamos, ya en cualquier momento nos pagábamos el viaje para ir allá, pero digamos, con el tiempo queda claro que, ¿verdad? No es que él necesitaba economistas heterodoxos, sino que los economistas heterodoxos lo necesitamos a él, porque nos enseñó lo más importante, que es que la economía en última instancia lo define la política. La política económica la define la política. Para cerrar un poco y abrir una pregunta, quería completar la infidencia, ¿verdad? Lo que tratamos de hacer, este libro, tratar de que el Ministerio de Economía compre 50, una cosa así, digamos, para entrar, ya que estamos, tenemos buenas relaciones. Y la respuesta fue: habla de la Venezuela de hoy, o sea, explica los problemas que tiene Venezuela, y ahí, digamos, no es porque ellos, pensemos, Axel Kicillof tiene la tesis de doctorado hecho sobre el pensamiento económico de Keynes, con lo cual ese tema del pensamiento económico lo tiene muy presente. Simplemente yo entiendo que están atajando penales y todos estamos bastante preocupados por lo que es las cosas que nos llegan, por lo menos, de la economía venezolana acá, que seguramente viene tergiversada, etcétera, pero igualmente yo creo que estar bien informado, no sobre lo bueno, pero sino sobre las tensiones y los problemas que existen ahí, bueno, no solo era de interés evidentemente del Ministerio de Economía, que el día de mañana tal vez podamos rebotar sobre eso y tratar de que tengas una reunión allá, pero evidentemente es algo que nos preocupa, que tenemos que tener cuidado y no olvidarnos. Citabas al caso nicaragüense, Juan Carlos, que también ahí los problemas económicos fueron fundamentales para que pierdan las elecciones. Como bien dijiste, digamos, la economía no hay que perderla de vista, más allá de la cuestión que trata el libro, ¿no? Muy bien. Martina, ya vos pediste, ¿no? Sí.
Hola, buenas noches. Para mí entender Chávez en estos últimos tiempos, o sea, todo lo que fue en la última etapa del siglo XX, porque desde que empezó a plasmar su geoestratega o geoestrategia, y yo creo que para mí fue el más grande de todos los geoestrategas del siglo XX, fundamentalmente, y el comienzo del siglo XXI. Y en esta nueva estrategia mundial, cómo se va conformando esto de que venía desde Estados Unidos, que había que romper, que vos lo dijiste muy bien recién, romper con el consenso de Washington y entrar en un nuevo contexto internacional, que tiene que ver con la incorporación de los BRICS. ¿Qué valor fundamental le darías a Chávez en esta nueva estructura o superestructura internacional de lo que son las nuevas políticas, la incorporación de los BRICS por un lado, y por el otro lado la caída en cierta forma del imperio, por decir, en Estados Unidos? Bueno, con eso se detiene para una hora, y Una de pregunta 6 minutos, así que muy sí, breve. muy breve, por favor, sí. Una pregunta muy breve. El fenómeno último sobre Venezuela y la declaración de Obama y todo este punje, ¿dónde va a terminar? ¿Cómo puede terminar? Y el asunto con Cuba, la apertura de Estados Unidos con Cuba, porque para mí esto no es una cosa tan lineal. ¿Cómo lo ves? Todo en 6 minutos. Bueno, Misión imposible. respecto a los economistas, casi ratifico lo que decía el compañero, que es cierto que los números y los gráficos son muy válidos y de hecho es importante. Yo sí creo que a veces es cierto que uno quiere dar respuestas cortoplacistas y la coyuntura te obliga a dar respuestas. Pero justamente yo este libro no lo hice, ni como decía Pedro, para vender libros, ni fundamentalmente por el disfrute de estudiar el pensamiento económico de Chávez, te lo aseguro. Justamente lo empiezo a escribir al calor de una coyuntura compleja. Porque para mí es la única manera de dar respuestas a lo que está pasando en Venezuela, proceden de la lectura y perspectiva de lo que es el chavismo como identidad económica y cuál ha sido su evolución. Y para mí me atreví en las últimas 100 páginas a discutir este presente que tanto le preocupan a algunos compañeros del Ministerio de Economía y de cualquier lugar y legítimamente. Pero digo que las respuestas a veces a este tipo de cosas, otra vez en esta mixtura, en esta combinación virtuosa que Chávez planteaba desde lo táctico y lo estratégico. Si no combinas virtuosamente lo uno y lo otro, el pragmatismo puede ser cualquier cosa. Y el concepto de pragmatismo puede salir uno para donde sea. Entonces yo creo que Chávez hizo una gran lectura en los 2 últimos años. Él planteó eficiencia o nada, planteó el conflicto de algo que yo denomino en el libro el rentismo importador del siglo XXI. Para mí uno de los grandes problemas en América Latina y de Venezuela hoy en día es ese nuevo rentismo, que es no por la vía exportadora, sino por la vía importadora. Dicho de otro modo, y Chávez lo dijo muy claramente en los 2 últimos años, se democratizó el acceso a los derechos sociales, se democratizó las pautas de consumo a favor de las mayorías sociales, pero no se democratizó tan rápido el aparato productivo. Y esto es difícil, no hay fórmulas mágicas. Y él deja claves ahí, porque además no solo es cambiar la matriz productiva, producir diferente, sino también cambiar los productores. Dicho de otro modo, no solo basta con producir cositas nuevas, sino producirlo de fórmula distinto y además con productores pequeñitos y nuevos, porque si no cambias la dependencia externa por una nueva dependencia interna, que es que te produce solo uno, dentro, bien nacional, pero cuando el nacional te quiera tumbar, te tumba. Chávez dejó muchas, insisto, lineamientos estratégicos para al menos abordar el presente. Cuando todo el mundo habla de justamente qué era lo que abordó Chávez en el pensamiento geoeconómico, que yo llamo, por no meterme en la parte geopolítica, sino más geoeconómico, que en el fondo es un diálogo interactivo, ¿no?, entre lo uno y lo otro. Chávez desde el principio entendió justamente que había que, por ejemplo, retomar la OPEP y dejar de espalda a la Agencia de Energía Internacional. Y esto lo hizo desde sus primeros pasos. Pero es que este concepto de Chávez de cómo abordar la geopolítica y la geoeconomía fue determinante. Porque, insisto, él creía fielmente que no había revolución adentro si no venía acompañada por revolución afuera.
Él eso fue clarísimo, que no había capacidad de la mejor revolución nacional si esta no venía. Era el mayor de los internacionalistas, visto desde el siglo XXI. Y él tocaba todas las puertas. Con Irán, que no sé si lo sabéis, la anécdota de Chávez, es que con Ahmadinejad, que tanto lo quiso, ¿no? Al final se vio en la muerte llorando, es porque él lo conocía cuando era alcalde de Teherán, en sus visitas, desde el 2003-2004. Chávez se dio una relación muy fuerte porque entendía que tenía que tener relaciones fuertes con todos los lugares del mundo. Creó embajadas en África como nunca habían existido. Él entendía el concepto de sur. Por eso yo creo que es determinante, no solo por haber creado un nuevo pivote, América Latina, sino haber movilizado el resto de pivotes. Que esto es muy interesante. Yo no creo que él apostara exclusivamente a los BRICS, me mojo. Yo creo que él le apostaba a una transición geopolítica multipolar. Porque los BRICS tienen el peligro de convertirse en un pivote sustitutivo. Yo en el libro planteo un poco la tensión entre la inserción brixiana en el mundo o la bolivariana. Porque eso es una tensión, es una contradicción. En el 2000 no teníamos esas tensiones, pero afortunadamente en el 2015 tenemos esas tensiones y contradicciones. Y para no dejarle de contestar respecto a lo de Barack Obama, yo creo que lo interesante que hizo Chávez en Venezuela fue situar al enemigo histórico en los Estados Unidos. Él el neoliberalismo no lo vio como algo sin nombre y apellidos. Esto es muy interesante. El neoliberalismo justamente anonimizó, no sé si existe el término, puso el nombre de sociedad anónima a todos. Y entonces las caras y los rostros fueron desapareciendo. Y Chávez le puso ojo, narices y bocas. Y esto es interesante, porque Chávez cuando habla, no hablaba del neoliberalismo como cualquier teórico, sino hablaba de los Estados Unidos. Y esto, cuando hoy pasa el decreto, bienvenida a la campaña electoral lista para las legislativas en Venezuela. Con esto termino, gracias. Quien quiera comprar el libro puede comprarlo acá afuera con un descuento especial por la oportunidad. Gracias a todos, hasta pronto, gracias Alfredo.